Palabra y desde la profundización de la palabra de Dios presente en la Sagrada Escritura, iluminar, discernir nuestras vidas personal y comunitaria. El problema de la violencia nos afecta y nos preocupa porque lo padecemos o porque vemos que nuestros familiares, amigos y las personas que nos rodean lo padecen. Los cristianos desde la palabra de Dios ciertamente no encontramos recetas, pero sí encontramos principios, valores, iluminadores de nuestra vida. Y concretamente desde la perspectiva del Evangelio, es que los seres humanos no vivamos enemistados. Podemos tener desacuerdos, pero no es normal vivir en enemistad con las personas. Es más, los seres humanos, por desgracia, experimentamos en algunos momentos que no solamente tenemos desacuerdos, sino que incluso tenemos dificultades. Y a veces hasta tenemos problemas y nos ofendemos por desgracia. Sin embargo, la palabra de Dios presente en la Sagrada Escritura nos ofrece como comportamiento normal no los problemas y las ofensas, sino la reconciliación. Por eso es muy importante, como decíamos hace un momento, que acudiendo a la palabra podamos ver de qué manera solucionamos los problemas que se nos van presentando, las enemistades, de qué manera vamos solucionando los momentos en los que tenemos la desgracia de ofender a una persona o tenemos también la desgracia de recibir alguna ofensa. Si tu hermano llega a pecar, ve y corrígele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo 1 o 2, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si también desoye a la comunidad, considéralo como al pagano y al publicano. Yo os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro también que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Una vez que hemos escuchado el Evangelio, queridos hermanos y hermanas, podemos ofrecer o debemos ofrecer algunos elementos que nos sirvan para comprender mejor, para profundizar de manera más adecuada el Evangelio de Mateo en este capítulo, del capítulo 18, versículos 15 al 20, que como ya hemos indicado, puede iluminar profundamente algunas actitudes que debemos tener en orden a no vivir enemistados permanentemente, sino buscar la reconciliación, en este caso la corrección fraterna. El versículo 15 nos ofrece o pide un primer elemento a tomar en cuenta. El Evangelio de Mateo va a insistir en que si tu hermano llega a pecar, dice, ve y corrígele a solas tú con él.
Lo más interesante que hay que insistir es que la persona que falla no es un extraño, es un hermano. Si el Evangelio de Mateo, el Señor Jesús suponía que la principal convicción que debemos tener las personas para solucionar los problemas de manera adecuada entre nosotros y para superar las enemistades es precisamente que somos hermanos, no somos extraños. Cuando fallamos y ofendemos a otra persona, por desgracia, estamos fallando como hermanos. Cuando otra persona falla y por desgracia nos ofende, no nos ofende como extraño, es un hermano. Esto agrava el pecado y agrava la enemistad, pero también nos anima en las soluciones, porque el que peca no es un extraño, es un hermano. Cuando pecamos, cuando fallamos y ofendemos a alguien, no estamos ofendiendo a alguien como extraño, sino como hermano. Este pasaje nos invita a no guardar rencor, a amarnos como el Señor nos amó, a perdonarnos, porque si Él no nos perdona, si nosotros no perdonamos, Él no nos perdona, eso es imposible. Y lo dice el mismo Jesús, si ustedes, y así termina el capítulo, no perdonan de corazón a sus hermanos, el Padre Celestial tampoco les perdonará a ustedes. Me invita a primero mirarme a mí como persona y verle a mi otro hermano que es otra persona. Y desde ahí reconocer que somos ambos personas perfectibles y que en el diálogo y en el conocimiento nosotros vamos a ir conociendo y vamos a ir creciendo. Y también de que nos invita a ver que nosotros somos hermanos, como ya le indicaba, y que también nosotros podemos y tenemos oportunidad de seguir creciendo. Y el verle al otro y verme a mí mismo, pues vamos a ir caminando juntos y nos vamos a ir reconciliándonos y creciendo, como ya les decía, como personas. Pues me invita a poder corregir, poder ayudar al hermano que está cometiendo el error para así poderlo acercar más a Jesús, siempre y cuando sea, como lo dice el Evangelio, primero en privado, después acompañado de un compañero o hermano y después por toda la comunidad, y así ser comunidad fraterna. Un segundo elemento que podemos tomar en cuenta es precisamente el que aparece también en el versículo 15. Si ustedes tienen su Biblia, pueden constatar, dice el Evangelio, ve y corrígelo a solas tú con él. El verbo que aparece aquí en el idioma en que se escribió el Evangelio, corregir, no significa principalmente llamar la atención. Sería algo así como platícalo con él, convérsalo, discútelo, porque cuando los seres humanos nos ofendemos, a veces malentendemos las cosas y probablemente a lo que se está refiriendo el Evangelio no es a que se le llame la atención o a que se le amoneste, es, oye, si tu hermano te ofende, platica primero con él para ver si la ofensa es del tamaño que tú la ves o para ver si la ofensa es como tú la percibes, porque los seres humanos tenemos malos momentos y a veces vemos problemas donde no los hay. Incluso el mismo Evangelio, lo primero que da a entender es que uno debe procurar a solas al hermano para saber y analizar las dimensiones del pecado o del problema o de la ofensa. Esto mismo nos ofrece otro elemento. Lo primero que pide el Evangelio para solucionar un problema entre nosotros es que no hagamos chisme, que no vayamos con otros a hablar del problema, sino que hablemos precisamente entre los afectados. Es una de las maneras más elementales que el Evangelio nos ofrece para construir la paz entre nosotros, para construir la reconciliación. Si seguimos leyendo, como ya hemos escuchado también del Evangelio, el Evangelio ofrece otro pasito y dice, bueno, y si no te hace caso, si ya constataste que es un problema, si ya constataste que efectivamente el problema es del tamaño en el que se percibe, el Evangelio ofrece otro elemento y dice, si ya no te hizo caso, toma todavía contigo 1 o 2 para que el asunto quede zanjado, etc. Y dice, por 2 o 3 testigos. El Evangelio ofrece como siguiente posibilidad
que si no es posible, si no se ha logrado solucionar el problema entre los dos afectados, que se busque 2 o 3 testigos. Toma contigo 1 o 2, haciendo eco de un principio del Antiguo Testamento, del libro del Deuteronomio 19:15, de buscar 2 o 3 testigos. Lo más interesante es, en esta segunda posibilidad que ofrece el Evangelio, constatar que probablemente se estaban ofreciendo esos 2 principios porque la persona que fue a amonestar o la persona que fue a discutir la dimensión del problema con quienes se ofendieron, a lo mejor no tiene suficiente autoridad para poder solucionar el problema y hay necesidad que intervengan otros. Tienen que ser testigos, no amigos del problema, porque si no el problema se agranda, ¿no? Adquiere otras dimensiones. Pero también porque la comunidad se puede involucrar con 2 o 3 testigos en la solución del problema. Lo más interesante es que no dice todavía que se le diga a toda la comunidad. Lo más interesante es que se abre la posibilidad de que intervengan otras personas, porque es probable que con otras 2 o 3 personas el que ha ofendido y el que ha resultado ofendido se puedan animar a solucionar el problema. En una ocasión, Pedro le preguntó al Señor, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y el Señor le contestó, porque Pedro le dijo, hasta 7 veces. Y el Señor le dijo, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es decir, siempre. La ley judía mandaba que por lo menos teníamos que perdonar 7 veces. Y Jesús modifica esa ley. El perdón debe ser para siempre, sin importar el número ni la cantidad de las ofensas. Debo de actuar con mucho amor, con mucha fraternidad y con mucha caridad, sí, aunque me haya ofendido, porque mismo Jesús lo dice, ¿no? Si te dan en una mejilla, pones la otra, ¿no? Entonces, ¿qué? No quiere decir que me van a golpear cada rato, no, sino que cómo vas a tomar una decisión a esa ofensa que tu hermano te está haciendo. Mismo Jesús amó hasta el final. Con perdón, con amor, con cariño. Lo que nos manda Dios para vivir en paz. Pero como los problemas y las enemistades entre las personas no siempre se solucionan de manera adecuada, el Evangelio ofrece otra posibilidad y dice, si también desoye a ellos, entonces díselo a la comunidad. Es decir, hay que involucrar a otras personas en orden a la solución del problema. El Evangelio nunca admite la posibilidad de que se agrande el problema. Siempre va ofreciendo estas posibilidades para que la enemistad entre las personas quede solucionada. Y como la enemistad y los problemas que vamos teniendo los seres humanos no son fáciles de solucionar, entonces el Evangelio ofrece una cuarta posibilidad. Y dice, y si también desoye a la comunidad, considéralo como el pagano y el publicano. Durante mucho tiempo en la interpretación bíblica, este versículo 17 en la segunda parte, se vio como la posibilidad de que ante un problema uno desechara a la persona o la dejara o la olvidara totalmente. Pero lo más probable es que esta indicación, y si desoye a la comunidad, considéralo como al pagano y al publicano, se refiere a una especie de cuarentena. Es decir, y si ya no le hace caso a la comunidad en este problema, dice
problemas que tenemos entre las personas se solucionan con el tiempo, no porque uno se aborace o se apresure a solucionarlos. Lo más interesante sería eso, que hay que darle tiempo si no se ha solucionado el problema de manera personal, si no se ha hecho caso a los testigos y si tampoco le ha hecho caso a la comunidad. El Evangelio ofrece la posibilidad y ofrece la necesidad de que aquella persona le dé tiempo al tiempo. Muchos problemas se solucionan con el tiempo y después de una temporada uno se da cuenta que el problema no era tan grande como uno lo había percibido. Por eso lo más seguro es que esta indicación se refiera a una especie de cuarentena, a una actitud de darle tiempo al problema para verlo de otra manera. Pero en este mismo versículo 17, junto con la indicación, se ofrece otra posibilidad excepcional y es considéralo, no dice considérenlo o no dice considérelo la comunidad, es considéralo tú. Y aquí el Evangelio, como decimos, se saca un 10. Es decir, que el problema que uno ha tenido con otra persona no lo extienda a toda la comunidad. Si el problema es personal, hay que mantener la dimensión personal del problema. Un gran error que cometemos las personas ante los problemas es precisamente que el problema personal uno quiere que sea problema de todos. Que si una persona tiene un problema con uno a veces desgraciadamente se dedica a hacer que el problema personal sea problema de toda la comunidad. Por eso, qué interesante la consideración que hace el Evangelio. Pues no es coherente porque desgraciadamente, y con pena lo digo, escuchamos la palabra de Dios pero no la vivimos. Y esa es la gran falla de muchos católicos, inclusive de nosotros sacerdotes que predicamos unas cosas y a veces hacemos lo contrario. Eso realmente es lo que Él nos invita, no estar en amistades, siempre en estar en un amor constante, en una caridad constante con los que sean. ¿Que nos cuesta? Sí, pero ese es nuestro proceso y nuestro trabajo día a día desde un inicio. No, porque no nos llevan a ningún lado, más que al sufrimiento, a la angustia, a la tristeza, a la soledad, porque la gente se nos va retirando, la familia se nos va retirando. Si no habiéndola, vivimos separados. Y lo que Dios nos pide es vivir en unión, en comunión con Él, no con pleitos, sino con amor. Pareciera que ahí termina el Evangelio, pero si ustedes ven el versículo 18, el Evangelio introduce unas palabras que en este contexto del Evangelio de Mateo, yo les aseguro que todo el que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Probablemente, o casi con seguridad podríamos decir que se está refiriendo a la seriedad de la solución del problema. Es decir, la enemistad o el problema con un hermano es tan grande y tan importante y tan grave que no es un asunto solamente de la tierra, de la vida presente, sino que uno se juega la vida eterna. De ahí la seriedad pues de que las personas solucionemos los problemas de manera adecuada, porque no es un asunto de relaciones interpersonales nada más, es un asunto de fe, es un asunto de la salvación eterna. Ningún cristiano debería estar tranquilo si tiene enemistades, porque aquí va en juego la vida eterna. El cristiano que vive en enemistades está arriesgando la vida eterna. El cristiano que soluciona adecuadamente las enemistades está apostando por la salvación eterna. Y pareciera que ahí termina el Evangelio. Incluso a veces hemos pensado que ahí termina. Pero el Evangelio ofrece otro elemento que siempre se ha desligado. El versículo 19. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, etc., dice que el Padre lo va a escuchar. Gloria a Jesús.
Qué curioso que este versículo 19 aparezca en relación con la reconciliación, con la corrección. Pareciera que el Evangelio quiere dejar muy claro que aun cuando el problema no se solucionara, el problema o la enemistad con un hermano no se solucionara inmediatamente, hay una responsabilidad de la comunidad y del ofendido de estar orando permanentemente por la persona que ha estado en cuarentena o por la persona con la que no se ha logrado la reconciliación o la corrección fraterna. Qué casualidad que el Evangelio diga donde dos de ustedes, ¿verdad? Y luego dice en el versículo 20, porque donde dos o tres, y son los testigos que ha mencionado. El Evangelio en el versículo 17, en el versículo 16 ha dicho, toma contigo uno o dos, uno más el ofendido son dos, uno más el ofendido y el agresor son tres. Y luego la cita del Deuteronomio dice dos o tres. Y qué casualidad que en los versículos 19 y 20 son dos o tres, uno o dos. Es decir, el Evangelio parece que con los versículos 19 y 20, como ustedes pueden constatar en su Biblia, está ofreciendo la responsabilidad permanente del ofendido y de la comunidad que ha intervenido o de los testigos para que no se olvide en la oración a la persona con la que se tiene la enemistad. Enséñame, Señor, a amar a mis hermanos, a ayudarles en su necesidad y a ser humilde para aceptar la corrección y saberla poner en práctica por el bien de mis hermanos. Cuando se ora por la persona que ha ofendido o que se ha ofendido incluso, cuando la comunidad se mantiene en oración, en orden a la reconciliación, tarde o temprano llega la reconciliación, porque Dios no dejará de escuchar la oración permanente para trabajar por la reconciliación. Esos elementos, hermanos y hermanas, yo creo que son muy valiosos para desde ahí buscar algunos principios de comportamiento, algunos valores, algunos elementos que ofrece el Evangelio, precisamente para no vivir enemistados permanentemente, para vivir reconciliados permanentemente, para vivir corresponsables ante los problemas de enemistad o ante las dificultades o ofensas que tenemos en nuestras comunidades. Que la Santísima Virgen María interceda por nosotros, para que vivamos la auténtica vida fraterna a la que el Señor nos llama. Amén. El Evangelio nos da una clave fundamental, como hemos visto. Oremos por las personas con las que hemos tenido dificultad. Juntémonos y hagamos oración por las personas con las que a veces hemos tenido enemistades y que a lo mejor no ha llegado a una solución adecuada o determinante. Otras personas estarán orando por nosotros, por las ofensas que les hemos hecho. Y de esta manera, aunque la solución tenga su tiempo, tenga su proceso, la solución de la enemistad, hay un elemento que nos mantendrá permanentemente unidos y es la oración. Dios quiera que las personas a las que hemos ofendido y con las que no nos hemos reconciliado no nos olviden en su oración para que la ruptura no sea definitiva y siempre sea abierta la reconciliación. Y nosotros tengamos presente a las personas con las que hemos tenido cierta enemistad o cierta dificultad de convivencia para que mantengamos permanentemente la posibilidad de reconciliarnos. El día que no oremos por las personas que hemos ofendido o por las que nos han ofendido, ese día ya apostamos por la enemistad permanente. Pero cuando, incluso aunque no hayamos solucionado las dificultades, nos habituamos a orar sinceramente, personal y comunitariamente,
por las personas con las que hemos tenido enemistades, con razones por ellas o por nosotros. Yo creo que en este momento dejamos permanentemente abierta la posibilidad de reconciliarnos. Incluso yo creo que no solamente dejamos abierta la posibilidad de reconciliarnos, sino dejamos la posibilidad abierta de reconciliarnos según los principios de Dios y no según los criterios a veces equivocados de nosotros.